Muy buenos días. Quiero agradecer a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados la oportunidad de dirigirnos a ustedes, presencial y virtualmente. Saludo a los presentes, a las personas presentes y a las personas que están viéndonos por medios remotos. Antes de iniciar mi presentación, quiero compartirles una anécdota. Digamos, yo le llamo el primer periodo o la primera temporada de trabajo en la Procuraduría General de la República. Me hicieron favor de invitarme a una reunión de la Barra Mexicana y mis anfitriones fueron muy gentiles. Después de que vine a la presentación, no recuerdo muy bien el tema, pero tengo idea que era algún tema sobre derechos humanos. Me invitaron a ser parte de la barra. Yo accedí, estaba muy gustoso de que ya iba a pertenecer a la Barra Mexicana, y el día que me iba a tomar protesta, el subprocurador general de Derechos Humanos, Mario Álvarez Ledesma, me instruyó acudir a Durango a representarlo en un evento y no pude venir a tomar protesta. Mi anfitrión en ese entonces tenía yo mucha cercanía con un barrista que ustedes conocen muy bien, que además es un ilustre mexicano, que es Santiago Corcuera Cabezú. Me dijo: no te preocupes, vamos a reprogramarlo. A los 2 meses me nombran director general de Ciudad Juárez para el tema de las muertas de Juárez y nunca pude tomar protesta como barrista. Entonces, para mí es un honor volver aquí, aunque sea como invitado, no como miembro de esta honrosa espacio de abogados. Bueno, el panorama migratorio en México 2026. Yo quiero retrotraerme al 1 de mayo de 2025, que fue la fecha cuando el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina toma protesta como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Bien lo comentaba el maestro Ábalos, con un equipo muy reducido que llegamos con él, pero con un estudio ya del estado del arte, o sea, cómo se encontraba el instituto en ese momento. Y créanme, para nosotros fue muy importante el que nos diera la oportunidad el señor comisionado de visualizar un instituto desde la instrucción de la Presidenta de la República. Una migración con una transversalidad de humanismo, o sea, una visión humanitaria. Ya que el subcomisionado jurídico y su servidor estamos a cargo del área de derechos humanos, pues es muy jugoso lo que podemos hacer al respecto, porque precisamente la idea del señor comisionado es que este instituto, que él, digámoslo así, está bajo su cargo a partir del 1 de mayo, tenga una visión transversal de derechos humanos, de visión de género, pueda establecer en todas sus actividades principios rectores que vayan a preferenciar esa dignidad humana ante cualquier otra cuestión administrativa. Y empezamos a trabajar precisamente para visualizar y luego concretar esa instrucción de un instituto humanista. Porque al final de cuentas, para todas las personas mexicanas o extranjeras, el derecho a migrar es un derecho humano. Nuestra labor fue precisamente establecer espacios de oportunidad. Y creo que tenemos a estas alturas, 10 meses después, el último día de abril, cumplimos el año, tenemos una visión más clara de lo que se quiere para el instituto y de lo que estamos ocupados en hacer para la mejora continua. Y aquí vienen ya los puntos sobre las IES donde yo quiero exponer ante ustedes
los espacios de oportunidad que hemos encontrado, que hemos atendido ya y que atenderemos si la normatividad nos los permite a partir de precisamente de la parte que el señor subcomisionado va a abordar, es la modernización, actualización de la normatividad actual en materia migratoria, que es la parte que a ustedes les interesaría. Pero yo creo que les interesaría también saber de algunos espacios de oportunidad, de algunas acciones afirmativas que hemos impulsado o que estamos tratando de consolidar. En primer lugar, creo que ese fue el... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? En primer lugar, a mi cargo está el trámite de las quejas. Las quejas que se interponen por actos realizados por servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. Y las quejas tienen diverso origen. Pueden ser quejas que presentan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueden ser quejas que presentan las personas extranjeras ante sus embajadas o consulados, que presentan ante organismos de la sociedad civil o directamente las personas interesadas. Y fíjense que ahí se generó un fenómeno que nos tiene muy conformes. Ya existía un correo electrónico por parte institucional que es derechoshumanos@inami.gov.mx, donde nos llegaban las quejas de la Comisión Nacional. Cuando tuvimos las primeras reuniones con el Consejo Ciudadano, con las organizaciones de la sociedad civil, el señor comisionado les informó que toda gestión tendría que ser por conducto de la Dirección de Derechos Humanos para que tuviera una trazabilidad institucional, que no se atomizara en la gran cantidad de oficinas que puede tener el instituto, incluso al interior de la República. Y entonces el correo se reactivó, no nada más para que la CNDH nos mandara quejas, sino para que muchas otras instancias llegaran. Y otra de las actividades que tiene el instituto es el coordinar la llegada y salida de los paisanos. Entonces se activó el correo Héroes Paisanos y se vinculó con el correo Derechos Humanos. A la fecha seguimos recibiendo quejas de mucha gente que dice, es la única instancia en la cual me están contestando y ahora voy a denunciar que cuando entré a México, la aduana, tuve este problema, o que con Guardia Nacional, o que con la Policía Municipal de tal entidad federativa del norte. Entonces hemos logrado estar consolidando un espacio en el cual recibimos esas quejas. En el análisis de las quejas que tiene el Instituto Nacional de Migración, nos encontramos que la segunda con mayor número es por rechazo aéreo. Y es ahí donde creo que a algunos de ustedes les va a interesar el tema. ¿Por qué por rechazo aéreo? Y les voy a poner un ejemplo de numerología. El año pasado, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en 2025, se recibió en números redondos 9 millones de personas extranjeras. 9 millones de personas. Nada más en un aeropuerto. El que tiene mayor ingreso de personas extranjeras es Cancún, el segundo lugar es Ciudad de México. En ese periodo hubo 10,000 rechazos, 10,000 personas que fueron rechazadas, lo que equivale a 0.115%. De esas 10,000 personas rechazadas, se interpusieron 141 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 32 ante embajadas y consulados, 173 quejas, lo que equivale al 1.66 de las personas rechazadas, pero equivale a 0.0019 del total de las personas que ingresaron a nuestro territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, es una cantidad mínima la de rechazos y mínima la de personas que se quejaron porque no obtuvieron una respuesta favorable en el momento en que fueron inadmitidas a nuestro país.
¿Y cuál es la respuesta favorable? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no puedo ingresar al país? Y es ahí donde nos dimos a la tarea de buscar cuál era la problemática del número de quejas. Porque si cometemos una injusticia, es una familia que pudo haber estado ahorrando para venir a Cancún, a algún puerto de alguna playa de nuestro país, y creo que eso no debe pasar. Los rechazos deben estar debidamente fundados y motivados. Estamos precisamente en una mesa de abogados. Y nos dimos cuenta que nuestro principal problema era la discrecionalidad del filtro migratorio. Y ahí es donde estamos atacando el punto. Cuando un extranjero baja del avión, entra a una línea para topar en menos de 30 minutos con un módulo de primer contacto. Ese módulo de primer contacto tiene un sistema que pasa el pasaporte y el sistema le puede decir: tienes que pasar a una segunda revisión, o el propio agente puede establecer que existe alguna, digamos, disparidad entre lo hablado y lo que trae en documentación la persona, y él solamente tiene minutos, no puede ser más de 3 minutos ahí, porque tiene toda una fila entre sí. Entonces pasa a una segunda revisión, lo que establece la normatividad. ¿Qué es lo que nosotros estamos consolidando en este momento? Que en esa segunda revisión, que además tiene que hacerla un mando, por ley no puede hacerlo un agente federal de migración, sino tiene que hacerlo un mando del equipo, ante 2 testigos. Se pueda establecer con toda certeza qué fracción del artículo que establece los requisitos no cumple. Porque hay 2 requisitos insalvables. Primero, el pasaporte. Segundo, visa para los países que requieran visa. Ese es insalvable. Pero luego existe un listado de requisitos que establece la norma que debe cumplir la persona. Pero es un checklist de las fracciones que establece, no una decisión unilateral de si tiene o no tiene que ingresar al país, por qué o por qué no, sino en ese checklist. ¿Qué hicimos entonces? Un acta que reúna los requisitos de ley para que cuando ese viajero que fue rechazado esté inconforme y le hable a un barrista y le diga: estoy en el aeropuerto, necesito un amparo porque no me quiere dejar el Instituto Nacional de Migración, nosotros podamos decir: señor juez, aquí está el acto de molestia debidamente fundado y motivado. Y entonces le damos certeza jurídica al viajero y le damos certeza jurídica a nuestro personal. Porque en caso de que no hubieran fundado y motivado, y ahí sale mi vena ministerial como fiscal anticorrupción, estaría incurriendo en un abuso de autoridad. ¿Sí? En este momento, bueno, ustedes saben que los aeropuertos de este país reciben muchísimos vuelos internacionales. Estábamos viendo, porque ahí tengo que presumirles, y si me lo permiten, otra cuestión. Nosotros somos la dependencia en tercer lugar histórico de número de quejas. Solamente nos gana el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. La selección nacional. No, esa no está dentro del ranking, pero bueno, después del Mundial veremos. Y el sistema de Ceferesos, se me fue ahorita el nombre oficial, o sea, los Centros Federales de Reinserción. Sí. Entonces, la Comisión Nacional emite una alerta preventiva cada mes de cómo vamos todos los 10, el top 10, de cómo vamos avanzando. Y el señor comisionado nos dijo: tienen que atender las causas de esa problemática. Y nos pusimos a trabajar en ello. Precisamente por eso esta es una de las causas de la problemática: cómo le bajamos las quejas.
Para enero, bueno, primero en diciembre, el señor subcomisionado recibió de manos de la presidenta de la Comisión Nacional 2 premios que implementó la CNDH. El primero, que fue 4º lugar por haber abatido quejas en 2025, de 1 de mayo al diciembre. Y 3er lugar por cumplimiento de recomendaciones. Teníamos un rezago de 93 recomendaciones desde 2017 a la fecha sin cumplir. Para febrero de 2026, el Instituto Nacional de Migración ya había bajado al 5º lugar en recepción de quejas. Ya estaba por encima de nosotros otras 2 dependencias. Y era el primer lugar de 2026 en cumplimiento de recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Abatiendo las problemáticas de las quejas. Si no existen actos de molestia, no van a existir quejas. Entonces, regresamos al punto de los aeropuertos. Si tenemos 52 aeropuertos, 67 aeropuertos, vamos a empezar, digamos, por el aeropuerto internacional que tiene un mejor control en cuanto al ingreso, el AIFA. El AIFA tiene un récord de desahogar un avión en 12 minutos. Pues en 12 minutos ya pasaron todos los pasajeros extranjeros por los filtros. Tiempo récord, ¿eh? Ahorita váyanse a La Guardia o a todos los de Estados Unidos y están. Y el tiempo máximo para desahogar una línea es 30 minutos. El AIFA tiene 12. Entonces implementamos en el AIFA este nuevo sistema. Obviamente se tiene que hacer ajustes en el llenado de la nueva acta. El acta tiene una guía de llenado. Cada espacio de la guía está fundado en una fracción, en un artículo de la normatividad en la materia. De ahí nos fuimos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí nos dimos cuenta que es un gran espacio de oportunidad para trabajar todo lo que tenemos pendiente. Hago un paréntesis. Hay acciones afirmativas en favor de los derechos humanos que solamente requieren un poco de voluntad e imaginación. Y estamos trabajando ahorita en una acción afirmativa que nos pone a prueba porque es tan simple que no se hubiera implementado. Todos cuando hemos llegado en un vuelo nacional o internacional siempre hemos visto una fila donde pasan todos los ¿cómo se llaman los que manejan los aviones? El equipo del avión. Tripulación. Le dicen tripulación, donde va el capitán. Pasa la tripulación, ven las hileras de sillas de ruedas en esa misma fila y eventualmente pasan los diplomáticos. Pero cuando ya se acaban todos, la fila está vacía. Y ven a las pobres señoras con el niño aquí, la carriola acá, la pañalera por acá, el papá corriendo con los otros 2 chaparritos. Entonces ahí nos dimos cuenta y estamos trabajando en una acción afirmativa, porque además todos tenemos que ir a normatividad. Y precisamente aquí el subcomisionado me pidió, inclúyelo en el protocolo correspondiente para que lo podamos poner. ¿Por qué no es acción afirmativa en el aeropuerto? Pues ser a favor de grupos vulnerables. Primera infancia y niñez temprana. O sea, si trae un niño de 12 años, pues ya. Adultos mayores, personas discapacitadas y mujeres embarazadas, sumados a los que ya pasaban por esa línea. Las aerolíneas lo hacen. Ustedes se dan cuenta cuando van a abordar, a ver, todas las carriolas, pásenle por aquí, quien viene en muletas, pase primero, aunque vayas en el asiento 28B, te pasan primero. Bueno, cierro paréntesis y regreso al tema del ingreso. Nuestro gran reto es que antes del Mundial esté consolidado este nuevo sistema de segunda revisión en los aeropuertos mundialistas.
Nuestra siguiente parada es Cancún, que es el más complejo de todos, porque es donde ingresan más. Luego sigue Guadalajara, Monterrey, y aunque no es mundialista, por ahí vamos a tener mucho ingreso, que es Tijuana. Y luego consolidaremos todo el resto de aeropuertos con este sistema, pero ya no un sistema manual, sino nuestro gran reto, y lo acaba de decir la abogada, es que entre a un sistema electrónico, que se llene ya por default, que haya campos que no se puedan mover, que la discrecionalidad del llenado sea cero. ¿Es esto o es aquello? Y entonces ahí ese reto es para abatir totalmente el número de quejas que tenemos en materia de ingreso a nuestro país. Habíamos dicho 5 millones, a nivel anual, ¿cuántas personas serán? No, en el aeropuerto, pero a nivel nacional, no. Habíamos hecho una cuenta impresionante porque cuando les decía yo lo de la alerta preventiva, históricamente sacamos un número similar de las personas que atendimos en la alerta que inició en el 2020 a la fecha, un número similar, que era 0.001% de quejas o de quejas ante la CNH de las personas que habían ingresado al país. Lo cual nos dice una cosa: el Instituto Nacional de Migración lo que requiere es solamente establecer canales de comunicación para decirle a la gente, mira, esta es nuestra actuación, esto es como lo estamos haciendo y estos son los requisitos. Tuve la oportunidad de acompañar a la Secretaría de Turismo a una feria muy importante porque nuestro cuarto comprador de viajes al país es Colombia y teníamos una crisis con Colombia. Bueno, se estableció todo, digamos, una publicidad por parte del sector, pero es una visión diferente la de abogados. O sea, yo hubiera puesto fracción primera, artículo tal, fracción, como buen abogado, ¿no? Ellos hicieron toda una mercadotecnia para establecerles a ellos cómo se llevan a cabo los requisitos. Lo más novedoso que se nos ocurrió a nosotros como abogados es un QR con INM al centro, que lo abres y te lleva a la página donde están los requisitos de internación al país. Entonces, vamos por el camino correcto, vamos automatizando nuestros trámites. Es caro, es complejo, pero esa es la instrucción del señor comisionado, la modernización, y este es un ejemplo. Hemos tenido también en este aeropuerto muchos problemas con ciudadanos chinos, y es ahí, creo que, en donde a muchos de ustedes les pega el tema. ¿Por qué? Porque llega el ciudadano, y a mí me ha tocado hacer, ese es otro tema, cuando hay una actuación anómala, me dan vista para que yo haga la investigación interna antes de darle vista al órgano interno de control. El ciudadano chino tiene una primera barrera, idioma. Nosotros hacemos una traducción a través de medios electrónicos, el traductor vasco que le llaman, y entonces se traduce al idioma. Pero después de que logramos medianamente salvar la barrera, el ciudadano no tiene conocimiento a qué empresa viene, qué viene a trabajar, dónde lo van a contratar, cuánto va a ganar. Ya no estamos hablando de turistas, ya estamos hablando de personas que vienen a un medio laboral, ¿sí? Tengo un caso con una queja de una mujer ciudadana china que fue rechazada. ¿Hablas inglés? No, en chino, ok. ¿A qué vienes? Voy a ser recepcionista. ¿Hablas inglés? No. ¿Francés? No. ¿Español? No. ¿En qué empresa? No sé. ¿Quién te contrató? No sé. ¿Cuánto vas a ganar? No sé. Y todavía se quejó de que no la admitieron. ¿Cómo va a ser recepcionista? ¿Cómo se va a comunicar? Eso es un tema de sentido común. O sea, ¿cómo se va a comunicar con la persona que tiene enfrente? ¿No? Entonces, también es muy importante que aquellas personas que vienen a laboral tengan conocimiento, porque si no nos pasa esto. Yo le pedí
a la OR correspondiente, a la oficina de representación correspondiente, que hiciera una visita a la empresa que le iba a contratar. Las empresas no existen. O el domicilio donde están está otra empresa. O lo peor, la empresa dice, yo jamás solicité a esa ciudad. Yo jamás solicité a una persona. Sí, tengo extranjeros, pero es un restaurante italiano y tengo un chef italiano. ¿Para qué quiero un chino? Y ojo, ahí sí me atrevo a decir que hay un gran problema en cuanto a las personas chinas que llegan a Ciudad de México. Vayamos a Zona Rosa. Son familias que llegan, los traen y ya te paga el boleto y ahora te toca vivir en el restaurante, lavar los trastes y entonces podríamos ya estar enfrente de trata de personas. Que ese es otro gran reto para nuestro país en materia de detección de trata para dar la noticia criminal por parte de nosotros. Aguas. Alguien dijo un día, es que ustedes son primer respondiente. No, perdónenme. Vayamos al protocolo de primer respondiente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no somos policías. Somos agentes migratorios y damos noticias criminales. El primer respondiente en el aeropuerto en todo caso sería Interpol, si gustan, porque es un área estéril, pero no el Instituto Nacional de Migración. Regreso. Esta acta de rechazo nos permitirá entonces tener una certeza jurídica de cómo está trabajando el instituto en este tema y abatir de esas 173 quejas por rechazo aéreo que contra las 10,000 que se dio el año pasado, esperemos que este año no se tenga. Estamos ahorita en el mes de marzo. Afortunadamente llevamos mucho menos quejas de las que llevábamos en marzo el año pasado, en 2025. Y le estoy hablando mucho menos, más del 35% menos. O sea, y por lo que hace actas de rechazo, mucho más todavía. Entonces, en ese punto, yo creo que estamos avanzando. Maestro, disculpa que lo interrumpa. Me surge una duda. Perdón. Lo interrumpo, creo que así podemos hacer un poco así le puedo enriquecedor. tomar un poquito café. Claro. Usted menciona casos que son evidentemente un caso que no es creíble que vengan a desarrollar determinadas actividades al país y en donde se han infringido determinadas disposiciones legales, ¿no? Y de hecho hasta puede haber actos de corrupción involucrados en ese hecho. Pero en la experiencia sí nos ha tocado a todos los que estamos aquí, porque nos comentamos muchas veces, que sí vienen con la visa adecuada expedida por el consulado mexicano que se las ha autorizado y muchas veces por cuestiones de idioma no logran expresarse correctamente en el momento en que le hacen la entrevista y sí lo rechazan. Y duda, muchas veces nuestro consejo es contacta a tu embajada porque a lo mejor te puede apoyar en un momento dado para lograr, porque vienes con toda la documentación correcta. Si en un momento dado deciden presentar una queja, ¿cuánto tiempo toma el hecho de resolver esa queja? Porque asumo que ha de ser un trámite muy rápido o qué nos sugeriría a todos nosotros en un momento dado cuando se nos presenten ese tipo de asuntos que pudiéramos recomendarle al cliente cuando sí traen la visa y sí vienen a realizar el trabajo. Muy buena pregunta. Bueno, hay que tomar en consideración que el hecho de que tenga una visa no quiere decir que va a ser admitido al país. La única autoridad que tiene la facultad para admitir o no es el Instituto Nacional de Migración, aunque exista una visa. Segundo, yo no digo que todas las personas que llegan con una visa y una oferta laboral no sea cierto.
no sea verídico su situación. Yo estoy poniendo casos concretos de momentos en los cuales alguien no tenía la información que requería el instituto para poderlo admitir al país. Ahora bien, hay ciertos consulados o embajadas que en horarios no laborales no responden ni al instituto, ni mucho menos a sus ciudadanos. Entonces ahí tenemos un área de oportunidad. Pero por otra parte, aquí pueden moverse de manera distinta las instancias que puedan admitir una queja. Hay ocasiones en que la comisión recibe la queja y el director general de quejas de la CNDH me manda inmediatamente la queja y me dice: es una queja urgente porque está sucediendo en el aeropuerto. Y de esa misma forma se reacciona por parte del instituto. Se le pide al titular de la oficina de representación verifique lo que está pasando en la segunda revisión del aeropuerto que le corresponde, dependiendo de cada aeropuerto. Hay quejas que incluso nos han llegado directamente al correo de Derechos Humanos de INAMI y no dice: está pasando esto en el aeropuerto. Y no sé por qué, mi extensión ya se hizo muy popular. Yo siempre he dicho que como jurídico, si Jonathan no me deja mentir, yo he sido jurídico varias veces, todo lo que nadie quiere atender en la institución se lo mandan al jurídico. Entonces, ahí el tema sería que hagan la solicitud y de manera se reacciona. Pero cuando ya nos llega una queja a toro pasado, pues entonces ya se le da un trámite diferente. O sea, ya la reacción no es inmediata. Entonces, dependerá de cómo se inicie esa queja y ante quién se inicie para darse ese trámite. O sea, la idea es que todas las quejas se reaccionan y se les da un trámite, ya sea urgentes o ya sea cuando ya nada más se quiere una aclaración de por qué sucedieron los hechos o si tengo alguna prohibición futura para regresar al país. Entonces, ese sería el tema. Gracias. Existen otras áreas de oportunidad que hemos detectado y que precisamente estamos trabajando en el tema de la modernización de la normatividad. Obviamente que esa normatividad tiene que bajar desde la ley migración y permear en toda la reglamentación migratoria que se tiene. Para ello hay otros, esto digamos es un punto focal para la atención de quejas, pero otro punto focal es precisamente el señalamiento de que pudiera existir violación a derechos humanos en la interacción que tiene el instituto, sus agentes de verificación y control con las personas extranjeras que ingresan al territorio nacional de manera irregular. Pero muchas veces esas personas que ingresan tienen vulnerabilidades que nosotros no detectamos. Y les pongo un ejemplo. Como especialista en materia de derechos humanos, sé que si una persona tiene medidas cautelares del sistema ONU o del sistema interamericano, son obligatorias para cualquier país que está dentro de esos sistemas. Luego entonces el Estado mexicano tiene que cumplir esas medidas cautelares. A diferencia de las medidas que dicten los jueces, por ejemplo, en Estados Unidos, que ordenan que tal persona no puede ser deportada. Pues sí, pero si los agentes de Estados Unidos violentan, digamos, lo equivalente a la suspensión en materia de amparo, ese ya no es un tema para nosotros. Lo que sí tenemos que detectar en el Instituto Nacional de Migración es cuando las medidas cautelares vienen del sistema ONU o del sistema interamericano, porque si no podríamos generar una responsabilidad para el Estado mexicano. Yo voy a hacer un ejemplo de una vulnerabilidad. Tal persona está protegida por el Comité contra la Tortura y no puede ser devuelta a su país de origen porque
tiene la problemática que puede tener. Bueno, para poder detectar eso, estamos trabajando en un protocolo de detección de vulnerabilidades que se aplicaría desde el primer contacto entre el instituto y la persona que ingresó de manera irregular al país y que fue detectada por el instituto. Entonces, creo que con eso podríamos canalizar correctamente a las personas a las instancias que pudieran requerir: salud, refugio, procuraduría de niños, niñas y adolescentes, y un abanico complejo de situaciones que podríamos atender con ese protocolo. Uno de los temas primordiales para el señor comisionado es las unidades familiares. Estamos trabajando en otro protocolo para atender unidades familiares, niños, niñas y adolescentes. Todo esto se tendrá que trabajar e impulsar en el marco de la modernización de la ley en materia migratoria o de la normatividad en materia migratoria. Y creo que ahí, si me lo permites, subcomisionado, abro la puerta para que tú pudieras continuar con este tema, a reserva de que más adelante, si tienen alguna pregunta, pudiéramos abordarla con mucho gusto. Entonces le cedo el uso de la palabra a mi colega, el maestro Jonathan Drados. Gracias. Gracias, Paco. Gracias a ustedes, Barra Mexicana Colegio de Abogados, por la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto poder saludar a algunos amigos que ya tenemos el gusto de haber platicado acerca del tema migratorio y bueno, conocer a muchos otros que seguramente serán valiosos para la construcción de este panorama migratorio en México para el 2026 y lo que sigue. Creo que no es, es un secreto a voces, no un secreto porque lo ha dicho incluso la Presidenta de la República, el hecho de que se está construyendo una nueva ley de migración. Digo se está construyendo porque el fenómeno migratorio es transversal con muchas dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, y para que sea un proyecto que realmente vea a futuro y que nos pueda servir, ¿cuándo fue la última ley? 2012, que nos pueda servir otros 15 años, pues tiene que ser una ley de vanguardia. Entonces, en este ejercicio y en esta idea del señor comisionado de impregnar la visión de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a el fenómeno migratorio y plasmarle una ley que sea útil, pues están explorando y abordando muchas visiones, no únicamente las que tenemos en el Instituto Nacional de Migración. Debo decirles que este esfuerzo legislativo o esta actualización es más que necesaria. Creo que todos son abogados en materia migratoria, entonces ustedes saben perfectamente que la ley pues, fue rebasada por el dinamismo que el fenómeno de movilidad tiene. Es una ley, yo siempre lo digo que tengo la oportunidad, cuando conocimos el documento, es una ley de vanguardia para el 2012. Es una ley que incluía un respeto a los derechos humanos y muchas figuras que no se contenían para el fenómeno migratorio en aquel entonces. Sin embargo, el marco normativo en general del Instituto Nacional de Migración y su operación, pues poco a poco ha dejado de ser útil para las necesidades actuales. Hablamos de que hoy en día no tenemos manuales de organización actualizados. Decía Paco, decía el protocolo, sí tiene toda la razón, pero tenemos que iniciar con manuales de procedimientos, precisamente para evitar la subjetividad en la resolución de nuestros servidores públicos. Tenemos que actualizar lineamientos, acuerdos, tenemos que hacer protocolos, tenemos identificados más de 90 ordenamientos jurídicos que van a ser el segundo esfuerzo después de que ojalá y pronto podamos tener esta nueva ley de migración o la terminología que determinen poder adoptar. Debo decirles que en las reuniones para poder trabajar con esta ley se han realizado con 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se han realizado con 36 organizaciones de la sociedad civil, con académicos de 11 universidades, es decir, ha sido un esfuerzo muy plural y por eso yo comentaba aquí con mi colega que es muy importante este espacio porque con independencia de que podamos nosotros exponerles cuál es la visión que tenemos nosotros de la necesidad de una nueva ley de migración, o movilidad o el término que queramos acuñar, es muy valioso que ustedes nos puedan compartir desde sus experiencias qué áreas de oportunidad o qué podemos nosotros tomar en consideración para efecto de que esta ley sea realmente útil en tierra. No queremos que sea una ley de escritorio, queremos que sea una ley que sea
útil sobre todo para las personas que reciben la ley, que son los usuarios, ¿no? Las personas en contexto de movilidad que tienen muchas veces por necesidad el hecho de estar en este país sin las condiciones suficientes de dignidad y de respeto a sus derechos humanos para poder no solamente insertarse a la sociedad, sino realmente sentirse parte de lo que nosotros podemos ofrecer como país. Hay muchas personas que tienen la intención de venir a este país a sumar. Entonces, ese es el enfoque principal del nuevo proyecto de ley. Esta transversalidad en cuanto al respeto a los derechos humanos, enfocarle en la dignidad de las personas, sin olvidar esta otra función que tiene el instituto, la seguridad nacional. Cuando el señor comisionado habla de lo que hacemos en el Instituto Nacional de Migración, siempre dice, bueno, tenemos una moneda que está parada y tiene que estar así. De un lado tenemos la obligación y la visión que tiene la presidenta e históricamente el concepto que tienen de los mexicanos, de humanistas, de recibir a las personas que quieran venir a nuestro país, y por otro lado la obligación, según la propia ley de migración, de detectar riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Encontrar ese equilibrio no siempre es sencillo. Entonces, el proyecto de ley trata de utilizar este eje transversal de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, se reafirman los controles de migración y se trata de ofrecer muchas mayores posibilidades a la migración que quiere regularizarse o estar en nuestro país, y también al mismo tiempo candados en contra de las malas prácticas que también sabemos se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Migración. Decía Paco algunas de ellas, creo que no es tampoco es un secreto el hecho de que muchas veces se utilizan de manera irregular las figuras que tenemos en el país para poder regularizarnos, ¿no? Las ofertas de empleo por medio de empresas que a lo mejor no tienen esta condición, las unidades familiares por medio de actas falsas o obtenidas con documentación apócrifa o que contienen información apócrifa. Entonces, esas áreas de oportunidad que tenemos la obligación de observar, tenemos la obligación de sancionar, tenemos la obligación de seguir, son aquellas que nos llevaron también a ofrecer o establecer algunos candados que nos puedan dar certeza de que cuando una persona inicia un trámite realmente se contenga lo que estamos nosotros verificando, lo que nosotros tenemos la obligación de verificar. En este mismo sentido, pues nosotros quisiéramos en este espacio únicamente platicar un poquito lo que estamos considerando, insisto, es un poquito la narrativa de la ley, pero también someter a su consideración nuevamente si ustedes pudieran o quisieran ahondar en alguno de estos temas, pues con mucho gusto lo platicamos. Nosotros somos una instancia de seguridad nacional según un acuerdo presidencial del 2005. Entonces hay comentarios en el sentido de que al ser instancia de seguridad nacional choca por el respeto a los derechos humanos y choca con la visión humanista que estamos también pregonando, y nosotros tenemos la idea de que esto no es así. Las funciones que tiene el Instituto Nacional de Migración y Seguridad Nacional son transversales. O sea, cada vez que el señor comisionado tiene la posibilidad de platicar con los agentes federales de migración, las personas que están en puntos de rescate humanitario, las personas que hacen control migratorio, incluso en puntos de internación, le dice, a ver, no nos tenemos que parecer a nuestros amigos, ¿no? Todo lo contrario. O sea, desafortunadamente desde el uniforme, el verde y tal, muchas veces damos la apariencia. Pero eso no es realmente la visión o lo que se quiere, en lo que se quiere enfocar el esfuerzo del instituto, y ni mucho menos la manera en la que se quiere exponer esta parte de la necesidad de que se considere como instancia de seguridad nacional, sino la transversalidad en la que nosotros participamos en la función. Dijo Paco y dijo bien, nosotros en los puntos de internación, cualquiera que sea tenemos la obligación en 4 minutos de detectar si una persona viene por razones humanitarias, si una persona viene de turista, viene de empleo, o si viene a hacer daño a nuestro país. Es una obligación que tiene el agente de migración, insisto, en muy poco tiempo para poder identificarlo. Esta facultad de poder incluso rechazar o no permitir el ingreso a una persona es por razones, así lo dice, de seguridad nacional. Entonces, tenemos nosotros también muchos sistemas que contienen información que puede ser muy útil para otras instancias de seguridad nacional. Entonces, no significa que nosotros materialmente las vayamos a hacer, pero transversalmente por la función que tenemos, pues debemos de realizarlas. Por eso se busca señalar de manera muy clara cuáles son estas, para efecto de evitar
este comentario y esta a la mejor mala interpretación que se da cuando se dice que el instituto es una instancia de seguridad nacional. Si revisamos, hay muchísimas dependencias, entidades de la Administración Pública Federal que se consideran de esta manera y que realmente, como nosotros, son únicamente transversales a la función, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y muchas otras, y que sin duda nos debería explicar un poquito el por qué tiene que considerarse así. Evidentemente se actualiza la ley en el sentido de adoptar las resoluciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla de los 36 horas de alojamiento, de la necesidad de tener registros de personas presentadas en estaciones migratorias, de la necesidad de que haya más interrelación con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías de los estados, establecer de manera más fuerte la obligación que existe también de los estados. Si bien es cierto, por la naturaleza de la ley, hacer una ley federal y no general, no podemos imponer obligaciones a los estados, pero sí podemos establecer la posibilidad de realizar acuerdos de coordinación y colaboración para efecto de asumir el fenómeno de la movilidad de manera total y aprovechar los esfuerzos institucionales. Tratamos de incluir algunas figuras jurídicas que, si bien en la especie existen, no estaban perfectamente establecidas y no estaban perfectamente diseñadas, legalmente hablando, como las alertas migratorias, ¿no? que realmente se mencionaban de soslayo, pero no establecían manera ni de cómo se sube una alerta, ni de cómo se baja una alerta, y el mecanismo que se tiene de esta naturaleza. Entonces, todas esas áreas de oportunidad también se tratan de tomar en consideración. Evidentemente se impregna la ley de estos principios de derechos humanos. O sea, se trata de llevar el proyecto a la vanguardia de lo que el sistema internacional de los derechos humanos establece para el fenómeno de la movilidad humana, entendiendo, y también cada vez que podemos lo decimos, que una ley, por más perfecta que sea, los que vamos a determinar el éxito o fracaso somos los servidores públicos y la manera en la que se va a llevar a cabo. Entonces, ahí tiene mucha relevancia la dirección del maestro Francisco Fierro Sosa, que el señor comisionado le ha dado toda la relevancia en ese sentido. O sea, nosotros queremos enterarnos de primera mano qué es lo que está pasando con nuestros agentes de migración. Tenemos que entender que tenemos 5.600 personas en todo el país. Entonces, al abrir canales de comunicación para poder en sede local enterarnos de qué es lo que está pasando antes de que nos llegue la queja de derechos humanos o por otra instancia algún actuario irregular de nuestros funcionarios públicos, pues poder conocerlo nosotros. También se establece, o la idea es establecer un régimen de responsabilidades más claro. En la ley de migración no hay responsabilidades claras para los servidores públicos, en realidad no hay. Con la Ley Federal de Responsabilidades, hay delitos especiales que también se quedan cortos, que se están tratando de ampliar para efecto también de traer a lo que actualmente se tiene con el fenómeno de la movilidad, y también tratar de que nuestros servidores públicos, que insisto, de lo que nosotros hemos podido conocer, la mayoría de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración tienen la convicción de realizar su trabajo, entienden la función tan importante que realizan, y consideramos que en realidad son funcionarios públicos de primer nivel. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que existan algunos de que no tengan esta misma visión. Entonces, se establece un régimen de responsabilidades más claro, con la finalidad de que estas quejas o estas denuncias puedan realmente llevarse hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y determinar la responsabilidad de quien no actúe conforme a la normatividad aplicable. Se está sugiriendo, nosotros somos un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. El proceso para la generación normativa, ustedes saben, como bien dice Paco, todos somos abogados, pues tiene muchos pasos. Para poder modificar nosotros un manual de organización, un manual de procedimientos, para poder expedir lineamientos, acuerdos, tenemos que pasar por todo el aparato y todo lo que significa ser un desconcentrado, y a veces, pues eso, dada la carga de trabajo que tiene una secretaría tan importante como la de Gobernación, retrasa la actualización normativa. Por eso también creo que ustedes todos saben la existencia de oficios de instrucción, que muchas veces tratan de una u otra manera de llenar los huecos legales o de que no haya posibilidad para posibles malas prácticas, pero también sabemos que eso tendría que estar en un documento que siga con todo el proceso de generación normativa. Entonces, se busca cierta autonomía para generación normativa del instituto. Evidentemente, si la ley tiene a bien los entes soberanos de autorizarla
y aprobarla, pues vendrán reglamentos y después todos los demás documentos que estamos platicando, ¿no? Que también la idea es que puedan generarse desde el propio instituto con una especie, como si fuera un organismo público descentralizado, con una especie de órgano ejecutivo integrado por varias dependencias que puedan no solamente autorizarlos, sino servir de esta necesidad de interrelación que existe entre los que más cerca afrontamos el fenómeno migratorio: relaciones exteriores, gobernación, seguridad, e importante la Secretaría del Trabajo. Una de las demandas también que más hemos escuchado es la necesidad de la inserción socioeconómica, hablando del tema laboral, de las personas migrantes. Entonces, en ese esfuerzo también se tendrá que escuchar muy de cerca a la Secretaría del Trabajo. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo esfuerzos importantes para que las personas en contexto de movilidad puedan tener una oferta laboral. Hemos platicado ahí con varias de ellas. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la problemática de las medidas de regularización y de la falta de relación que existe con la Secretaría de Trabajo, quien es la que realmente tendría esta función. Entonces, esa interrelación con las demás dependencias también sin duda consideramos que va a llevar a buen fin esta cuestión. Evidentemente, tener ahí un poquito de más claridad con las obligaciones de las personas empleadoras, para evitar las malas prácticas que estamos señalando. En la migración irregular, establecer más claridad al procedimiento administrativo migratorio, que creo que también, hablando de la subjetividad, siempre decimos nosotros que a veces no se realiza de la misma manera en Tijuana que en Chiapas, ¿no? Entonces, buscando esta manera de que todos llevemos a cabo las funciones tal y como lo establece la ley. Establecer medidas alternas al alojamiento, creo que también es importante. Las listas de control migratorio que tampoco existían. En fin, yo podría irme con toda lo que hemos nosotros identificado como áreas de oportunidad para esta ley. Sin embargo, me gustaría, si ustedes tienen a bien, poder platicar o charlar desde sus experiencias, a ver de qué manera nosotros estamos abordando o no la problemática que ustedes pueden advertir según el panorama migratorio, insisto, para este año y los años por venir. Entonces, antes que nada, en nombre igual de la Barra Mexicana y por supuesto de la NADE, agradecerles su presencia. Muchas gracias por el tiempo que nos dan, por este panorama y esta explicación sobre lo que ustedes están detectando y viendo en migración y lo que nos permiten a nosotros exponer. Dentro de estas áreas de oportunidad, yo creo que yo pondría sobre la mesa, hay una lista grande por supuesto, pero yo creo que hay dos que a lo mejor en el día a día podemos ver. Uno, me parece que el tema de las constancias de inscripción de empleador, que justamente pueden caer en manos que no tendrían que ser, y por eso en ocasiones, como ya lo comentaba el maestro Fierro, puede ocurrir el escenario de quién te está contratando, a qué vienes, cuánto vas a ganar, etcétera. No tienen ni idea porque no tienen un control y un candado adicional que me parece fundamental podría tener para que no caiga en manos que no tendría que. Hay una visa hoy en día que existe, por supuesto, la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que está un poco en desuso, y digo en desuso porque como no permite la emisión del CURP o el otorgamiento, pues es como si entrara un turista prácticamente, y entonces las compañías que a lo mejor requieren mover talento por 6 meses o menos, no lo pueden hacer mediante esta visa porque simple y sencillamente no cumple con la finalidad. Y un tercer punto, lo comentaba ahorita usted al final, maestro, es tratar de lograr esta uniformidad en las distintas oficinas del instituto, porque los criterios en cada una pues no son uniformes, a pesar de que existe una ley, un reglamento y unos lineamientos que tendrían que seguir todas las oficinas. Estos son los comentarios, para poner sobre la mesa. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Muchas gracias por sus exposiciones. Iniciamos entonces formalmente con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos también aquí varias concentradas en el chat de Zoom, aquellas que se concentraron también a través de los QRs. Vamos a tratar de darle espacio a todos. Iniciamos con un diálogo circular. Le cedo la palabra al maestro. Sí, pues.
Perdón, nada más comentando lo que tú decías, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, la idea es esta. Nosotros sabemos que el primer paso para poder tener acceso a todos los servicios o lo que este país puede prestar es la CURP. O sea, estamos perfectamente conscientes de eso y por eso hablaba de la necesidad de tener más medidas de regularización. O sea, nosotros tenemos, insisto, muchas personas en nuestro país que ya no se van a ir, que tienen la intención de quedarse en el país, insisto, que vienen a sumar en el país, y nosotros también al mismo tiempo tenemos la obligación constitucional de que ellas tengan un modo digno de poder estar, ¿no? Entonces creemos que esa también ha sido una de las cuestiones que se están tomando en cuenta. Sabemos que ha habido programas de regularización anteriormente, malos, buenos, como han existido y han sido una salida legal y una salida real para la problemática que afrontan en el día a día, ¿no? O sea, hablaban desde el poder acceder a un trabajo hasta poder acceder a una escuela, hasta poder recibir los papeles del niño, hasta poder tener servicios de salud, y esa problemática real también se trata de afrontar en este proyecto. Y también estoy completo, lo reitero, tienes razón, la subjetividad y la manera diferente en que muchos asuntos se atienden en las diferentes oficinas de representación del país son precisamente generados por esta falta de un marco normativo coherente, una falta de un marco normativo robusto. Hablábamos de que nosotros, incluso las propias autoridades, muchas veces tienen criterios diferentes acerca de si nuestros funcionarios tienen facultades o no, algo tan sencillo como para comparecer en un procedimiento jurisdiccional. Hay un magistrado en algún estado de la República que dice que el único que puede firmar por el instituto soy yo. Y entonces dije, bueno, pues pásame todos los informes justificados, todas las solicitudes de autoridades ministeriales para que yo tenga cerros diarios de firma, ¿no? Entonces, pero eso no, o sea, esas lagunas y esa falta de claridad en las funciones de nosotros son precisamente las que no pueden seguir. O sea, evidentemente nosotros tenemos la obligación de dar certeza a nuestras actuaciones para que el ciudadano, el usuario final, tenga esta certeza jurídica en el actuar nuestro, ¿no? Entonces, esta manera de ir solventando estas cuestiones con oficios y con algunos protocolos, creo que, insisto, nada más es un parche para un problema mayor, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a eso. Y me gustaría, pues, como dice el colega, seguir escuchando si alguno de ustedes tiene un comentario. Comentarles, hay funcionarios que nos han indicado que lo que han sufrido, que esto no es de ahora, desde hace 30 años, que se aplican diferentes criterios en las diferentes delegaciones, ahora oficinas de representación, y muchas veces tiene que ver con el factor humano, ¿ok? Hay personal que, como ustedes mencionaron, que ya lleva tiempo prestando servicios. Entonces entraron en el momento en que se pedía el acta de nacimiento apostillada y la traducción. Entonces ellos a veces aplican dentro de la facultad discrecional que tiene la autoridad migratoria, deciden aplicar esos criterios. O compruébame la capacidad profesional que tiene el extranjero, cuando muchas veces, pues si ya la empresa lo está contratando es precisamente porque ya se la comprobó a la empresa. Claro. O ese tipo de cosas. Yo sugeriría que igual sería conveniente, como comentaron, no únicamente crear la ley y hacerla perfecta y la más bonita, sino también hacer conscientes, igual con cursos o con capacitaciones o medidas que ustedes estimen convenientes, que los criterios que en un momento dado han aplicado desde hace 20 años, igual ya no nos deberían de aplicar si va a haber una nueva disposición en la cual la facultad discrecional para pedir documentación adicional, si lo estima la autoridad, sigue vigente, creo yo. Creo que tienes toda la razón. De hecho, me ha tocado, por eso hablaba de que las experiencias de los que están día a día haciendo trámites o que ven la función de nuestros servidores públicos en todo el país nos es muy útil.
digo, César aquí y Oscar nos han comentado algunas de estas cuestiones y nosotros tratamos de irlas abordando, pero no tiene que ser casuístico, tú bien lo dices. Aquí la cuestión, lo que necesitamos nosotros es tener reglas muy claras, pero por eso hablaba de los oficios de instrucción, ¿no? O sea, de esta quitar y poner requisitos o falta de homogeneidad. Aunque tenemos lineamientos de trámites que son muy claros, pues nosotros mismos generamos esta subjetividad por la falta de cuestiones claras. Entonces, sí, evidentemente es una cuestión que se tiene que tratar. O sea, yo siempre digo, la ley, cuando en el instituto me dicen, ya salió la ley o ya tenemos un proyecto, ya viene una hora, viene lo difícil. Vienen reglamentos y viene la implementación, y vienen las capacitaciones, y viene el evitar, como tú bien dices, todas estas personas que han pasado ya por 3 o 4 ordenamientos jurídicos, 3 o 4 formas diferentes de tratar un trámite, y pues siguen con algunas prácticas que actualmente ya no son. ¿No? Me decía en algún momento César o Oscar, no recuerdo con los dos, es que no me quieren aceptar una copia certificada. Y digo, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, entonces, y son cuestiones así que son reales, ¿no? Entonces, déjame interrumpirte aquí. Yo creo que, o sea, el público que los estamos escuchando y hemos estado en varias reuniones como esta y lo celebro y gracias. Básicamente somos representantes o somos de usuarios, de los grandes usuarios del instituto, que además le generamos recursos al instituto, y ahora más con el aumento de las tarifas, lo cual te digo una cosa, nos desmarcó porque éramos el país más barato de todo el continente americano en derechos gubernamentales para migración. Entonces, qué bueno que estamos ahí, porque ustedes necesitan recursos, porque los agentes necesitan ser capacitados, necesitan tener, digamos, hardware, software, modernizarse, y está bien. Y nuestros representados también están disponibles para eso. Ellos quieren un buen servicio, básicamente. Claro, gestionado por un buen profesional, y ahí podemos también entrar al gran mundo de la certificación como profesionales. No cualquiera tiene las capacidades de entender un programa de movilidad global. No nada más tienes que conocer cómo funciona en la ventanilla 25 de X lugar, tienes que conocer de IMSS, tienes que conocer de impuestos, tienes que conocer de seguridad social, tienes que conocer hasta de idiomas, ¿no? Para poder transmitirlo correctamente, de geopolítica, de miles de cosas, ¿no? Entonces, perdón, pero si es el momento, lo hemos platicado muchas veces, estamos frente a dos órganos colegiados que representan, ¿no? el esquema profesional, y en México, por más que tengamos el Comité de Derecho Migratorio de la NADE o de la Barra, no tenemos una asociación de abogados migratorios, no sé cómo llamarlo, no quiero decir abogados porque luego la ley dice que puede cualquiera ser representante, no es como un litigio, ¿no? O como donde requiere una cédula profesional, casi cualquiera puede ser un representante e ir y decir que es especialista. Entonces, estamos creo que disponibles todos y dispuestos a pasar por un control además de confianza, un control de conocimientos, de certificación como especialistas, y también apoyarlos a ustedes para ver cómo todos sus agentes, sus dictaminadores, sus nuevos elementos que llegan, los que ya están, también cómo pueden ellos entender lo que es el servicio de esta práctica, que está íntimamente ligada con la inversión extranjera. Nosotros representamos a empresas que invierten en México, o mexicanas que invierten fuera, que ya pasaron esa barrera. Entonces, si invitamos aquí a Relaciones Exteriores, a Secretaría de Economía, van a decir, pues es que yo me dedico a promover la inversión, pero muchas veces es en el instituto o en las facultades delegadas que tienen los consulados en donde ese discurso de atracción de inversión se ve un poco detenido. Y disculpen que haya robado el micrófono, quítamelo ya. Y que no lo agarre Oscar, porque si lo agarra Oscar, ahí sale todo. nada más, si me permites,
No, este es por alusiones personales. Nosotros le hicimos la ley de ingresos. No, aparte hay una excepción, o sea, en la propia ley hay una excepción para los trámites de unidad familiar y de oferta de empleo que tiene una reducción de un 50%, entonces realmente el monto final a pagar es el mismo que se venía pagando por las maneras de regularización que tiene el Instituto Nacional de Migración. Pero es que lo celebro, yo lo celebro, no deberían haber esos descuentos. No, pero a ver, mira, te voy a decir, o sea, es que yo te entiendo porque tú eres fifí. No, a ver, no es cierto, ya hablando en serio, César. Tú hablas de una parte de la migración. Que quedó grabado. Hablamos de una parte de la migración. Por supuesto que el país está interesado en la inversión extranjera, por supuesto que el país está interesado en que las empresas vengan a invertir en este país y por supuesto que tenemos que encontrar las maneras, y lo hemos platicado, de que haya facilidades y que las empresas que quieran venir a este país lo puedan hacer y que no tengan que pasar por tanta burocracia. Pero hay que pensar en la otra migración, la migración humana, la migración que pasa por Chiapas caminando, la migración que realmente viene con una mano adelante y otra atrás y que está buscando una manera de que su familia pueda sobrevivir, está buscando una mejor vida, está buscando un mejor futuro para sus hijos. Y esa economía pues no se puede cargar de esa manera esta parte, ¿no? Evidentemente el país necesita ingresos, pero también por la naturaleza y la visión que tiene la presidenta, pues tenemos que enfocarnos en esa parte de la migración humana, ¿no? Aunque eso es otra visión. Social. Buenos días. Primero que nada, un agradecimiento a la y a la hora de abogados por promover este tipo de eventos. La verdad es la primera ocasión que yo tengo desde que me dedico a la materia donde veo que hay una sinergia entre el servicio público y la iniciativa privada, donde realmente se traen a discusión temas muy relevantes y ahorita personalmente me emociona lo que va a suceder en los próximos meses o años con la nueva reforma a la ley de migración, reglamentos y lineamientos. Yo traigo aquí varios temas que sin duda me gustaría traer a colación para que fueran tomados en cuenta probablemente la discusión. La primera de ellas sería la reactivación de trámites incompletos en las oficinas de representación, ya que actualmente pues, no hay una ventanilla como tal para ese tipo de situaciones y muchas veces todo ese tipo de prevenciones se realizan verbalmente al usuario que se presenta en la ventanilla y no existe como tal un acto administrativo concreto de aplicación que le pueda decir, ¿sabes qué? Conforme al lineamiento tal, te faltó completar o complementar tu trámite con esta documentación, ¿no? Simplemente en ventanilla, a través de la discrecionalidad que estamos comentando, se le comenta al usuario o al extranjero que el trámite no va a poder ser admitido porque le faltó cierta documentación. Y luego a veces, bueno, pues en ciertas oficinas de representación, Morelos tiene amplia disponibilidad, pero a lo mejor en la Ciudad de México tuviste ya bastante tiempo para obtener una cita, te estuviste desvelando ahí, tratando de conseguirla y a lo mejor el día de la cita, por esa situación ya no se admitió a tramitar el procedimiento, ¿no? Y para nosotros como profesionistas, bueno, pues sí nos afecta porque hay ciertas obligaciones que se deben de cumplir conforme a determinados tipos que marca la ley de migración y su reglamento, y por ejemplo un tema de una renovación no presentada dentro de los 30 días, pues debe implicar que el extranjero pierda su residencia en México y inclusivemente puede llegar al tema ya de una regularización que pues, pase el pago de una multa, pero toda su antigüedad o temporalidad en México para su camino a la residencia permanente ya se perdió por un tema de una discrecionalidad de la persona que te revisó el trámite en la ventanilla. Ese es mi primer comentario. También ver si de alguna forma se pudiese implementar una reconsideración administrativa más rápida sin llegar al recurso de revisión que está previsto en el reglamento y en la ley de migración. Es decir, yo como abogado migratorio, ¿cómo puedo yo acudir vía escrita o vía de una comparecencia para poder solicitar una audiencia y una revisión más pronta y expedita de la negativa a mi trámite posiblemente o antes de que se niegue, para no tener que llegar a un recurso de revisión o una vía jurisdiccional como pudiese ser el juicio de amparo o un juicio de materia administrativa, ¿no? Que realmente aquí mis colegas no me dejarán mentir, creo que es la última vía que proponemos porque pues, realmente muchas veces no es la Macedonia, los tiempos que van a tomar los tribunales federales en
capacidad administrativa en tornar el asunto, sesionarlo y demás, pues va a ser mucho más tiempo que a lo mejor poder decir, ¿sabes qué? Vamos a iniciar de nueva cuenta el trámite, vamos a volver a empezar y a lo mejor en menos de una semana ya te puedo obtener una resolución favorable, ¿no? Queremos, bueno, esa es mi intención, que se implemente dentro de esta reforma algún tipo de reconsideración administrativa un poco más expedito. Y bueno, pues, también otro tema y el último que me gustaría traer a colación es el teletrabajo, ¿no? Actualmente la ley de migración, como los lineamientos que fueron publicados desde el 2011, pues no contemplan ese tipo de modalidad de trabajo y a veces cuesta trabajo explicar a la oficina de representación donde se ingresa la solicitud de canje que si bien siempre la empresa tiene a lo mejor el domicilio en Aguascalientes, pero el extranjero va a estar en Querétaro, muchas veces no entienden pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si la empresa ingresó la solicitud en Aguascalientes, por qué va a estar trabajando en Querétaro? Entonces, creo que es otra área de oportunidad que se puede retomar en esta iniciativa de reforma, donde también se contemple o se haga extensivo o el entendimiento al servidor público que sí existe esa modalidad del trabajo y es una de las que más actualmente se está implementando en el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias por las aportaciones, me las llevo. Tú sabes que pues, al final la ley únicamente establece las bases para después poder desarrollar todo esto en documentos normativos posteriores y poder ir tomando en consideración todo esto, ¿no? Entonces seguramente nos tendremos que volver a sentar. Esta es la de antes, ya que está aprobada la ley, ya nos volveremos a sentar para poder tomar en consideración esto. O sea, son tres temas importantes que tú comentas y que tenemos, los tenemos registrados, ¿eh? Buenos días, bueno, antes que nada, gracias por el tiempo y por la apertura sobre todo. Erika Rodríguez, abogada migratoria, dedicándome a esta práctica desde hace un poco más de 30 años. En vidas pasadas, funcionaria pública también. Entonces, bueno, soy muy empática al escuchar estas conversaciones y sobre todo con la apertura que tienen. Yo tendría algunos comentarios, algunos ya los comentaron. Uno que coincido muchísimo con el licenciado es el tema de la certificación, atendiendo al tema de sobre todo humano, ¿no? De derechos humanos. Me parece que el hecho de que no esté, o sea, de que cualquiera, ¿no?, puede ejercer la práctica, se presta muchísimo a la corrupción, ¿no? Esto pues, lo sabemos todos los que estamos aquí, esto ha sucedido toda la vida y me parece que eso se presta mucho justamente a que se engañen a las personas, ¿no? El poco dinero que de pronto que las personas tienen se los quiten y ni siquiera les resuelvan su situación migratoria. Eso es algo, ¿no?, una constante que desafortunadamente pues sigue existiendo y difícilmente y seguirá existiendo siempre y cuando no haya, ¿no?, de pronto hay algunos filtros que pudieran ser importantes en ese sentido. El tema también que comentaba la abogada de estandarización de procesos, ¿no?, que comentaba usted mismo de una oficina a oficina, pero a veces es de una ventanilla a una ventanilla, ¿no? De pronto el criterio al recibir un proceso en otro es totalmente diferente, ¿no? Totalmente discrecional, cuando los lineamientos, ¿no?, y los requerimientos son muy claros, ¿no?, en la mayoría de los casos. Otro tema también, y esta es más una pregunta, es el tema de la automatización del sistema. Entiendo que ese es un reto enorme, obviamente es una inversión, como bien comentaban, ojalá que estos nuevos recursos ayuden a tener un sistema mucho más automatizado, creo que eso sería sin duda el beneficio de todos. Hubieron algunos esfuerzos ahí, ¿no?, con algunos USB, ¿no?, para poder usar la USB y entonces presentar los procesos así. Me parece que eso fue como un programa piloto que se quedó en programa piloto. Me parece honestamente que fue poco práctico, porque ahí de pronto es traer información confidencial, ¿no?, muy susceptible de las personas, ¿no?, que de pronto pueda estar circulando de un lugar a otro. Entonces, yo entiendo que fue un esfuerzo que hasta donde sé no ha sucedido, pero esa sobre todo sería una pregunta, un comentario y una pregunta, si en realidad el instituto está pensando invertir en tema de automatización del sistema migratorio. Gracias. Gracias. Primero,
comentarte que no todos los ingresos pasan al instituto. O casi ninguno, todo va a la tesorería. Bueno, todo pasa, Y luego viene todo va a la TESOFE y luego son ingresos dirigidos, ¿no? Y bueno, hay un tema ahí. No, ahí está, la Ley Federal de Derecho establece la manera en que se reparte ahí el ingreso que genera el instituto. Pero fíjate que sí, o sea, te debo decirte que también la idea es llevar sobre todo los trámites migratorios al nivel de la digitalización y hacer trámites 100% electrónicos. Eso genera ahorros para el instituto en archivo, en horas tiempo, genera menores o mayores posibilidades de evitar malos actos o malas prácticas, alejando al usuario de las oficinas en la mayor de las medidas posibles. Evidentemente es un esfuerzo que no va a hacerse de la noche a la mañana. Hay que brincar varias partes, como la firma electrónica de los funcionarios públicos la podemos tener, pero también la manera de identificar a las personas que entran al país con un documento extranjero, ¿no? Como es en todos los casos. Perdón, ese comisionado. Quería aprovechar ahorita que pasa, comentarle a usted, maestro Fierro. Yo creo que todos aquí no únicamente nos dedicamos a la migración corporativa, también hacemos trabajo pro bono, estamos todos conscientes de la necesidad que existe en nuestro país de apoyar un sector tan vulnerable como son los migrantes. Y yo le quería preguntar, dentro de las reformas que están planeadas en un momento dado incluir, ustedes trabajan directamente con la Comar. Digamos que en relación a ellos, es el primer contacto que tienen las personas que en un momento dado quisieran obtener la condición de visitante por razones humanitarias, refugiado. Entonces, ¿hay manera en un momento dado de apoyarles en agilizar su proceso que muchas veces no les permite incorporarse a la sociedad para ser miembros activos del país? Es una excelente pregunta que nos lleva a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio con personas. Dice el señor comisionado, nosotros por el norte tenemos una frontera con un vecino, por el sur tenemos el resto del mundo. Entonces, ahí el punto es la problemática Tapachula, Villahermosa, en el reclamo de la regularización migratoria de ese grupo de migrantes que, como bien lo dijo Jonathan, pues viene nada más con lo que trae puesto a buscar una nueva vida. El instituto ha estado ocupado en buscar instancias o formas de salida de esta problemática. Incluso hay, creo que algunos de ustedes lo saben, algunos proyectos de la OIM, de Emerson Collective, de TENT, y que el señor comisionado les ha dicho, está en la mesa la propuesta de un programa extraordinario, está esperándose que ese programa pueda salir adelante, pero mientras ya podríamos arrancar y está en el estudio de un análisis colegiado para poder arrancar la regularización de unidades familiares con el apoyo de este grupo a nivel nacional, porque no es un tema de un programa piloto, y es muy importante, no hay un programa piloto en Ciudad de México. Si se realizaría a nivel nacional con el apoyo de estas organizaciones, porque ellas ofertarían en la bolsa de trabajo, pagarían los derechos y multas y captarían un nuevo colaborador en sus empresas. Entonces es una forma, digamos, inmediata. Sin embargo, bueno, ahorita Jonathan podría abundar. La propia reforma prevé algunas formas más, pero existe la posibilidad de un programa extraordinario para poder apoyar a estas personas que ya están en nuestro país, que ya se han, digamos, centrado en toda la República Mexicana y que tienen esa limitante
porque no se obtienen los documentos para poder trabajar. Programa regular, extraordinario. Ok, ¿del programa de regularización? Para migrantes refugiados. No, a ver, lo que pasa es que sabemos de la problemática y realmente hay esfuerzos conjuntos con la Comar para efecto de ir pues un poquito desahogando esta olla que existe de presión sobre este tipo de trámites, ¿no? Entonces tenemos que hacer acciones diferentes, acciones que realmente generen una posibilidad de regularización diferente y que no se tenga que utilizar la figura del refugiado o la figura que establece la Ley de Refugiados y Asilados y Protección Complementaria cuando no se cumple realmente con los supuestos normativos para encontrarse en esta condición, ¿no? Por eso los programas, por eso se habla de otras maneras de regularización. O sea, sabemos que en el país nada más hay dos, o sea, o tres con razones humanitarias, ¿no? Entonces, realmente esto que comentaba el maestro Fierro de un programa de regularización, pues se serviría sin duda como una alternativa para aquellas personas que no cumplen con las condiciones para ir ante la Comar a solicitar la protección del Estado mexicano, pero que, insisto, quieren estar de manera permanente en el país o que ya tienen la intención de quedarse. Sí hay algunos avances con las personas que comentaba el maestro Paco, pero pues es en las condiciones que establece la Ley de Migración, ¿no? Los que cumplan con los requisitos que establece la migración por unidad familiar o por oferta de empleo. Estamos buscando otras maneras de regularizarse. Al mismo tiempo, sin duda, hay esfuerzos institucionales. O sea, al final Comar es nuestro hermanito, ¿no? Porque ambos somos desconcentrados de la Secretaría, somos hermanos, digo, somos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues sí, se busca siempre hacer análisis profundos para poder tener resoluciones justas a las solicitudes de asilo, que evidentemente es una cuestión competencia de la Comar. Muchas gracias. Buenos días. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a los dos colegios. De verdad es un verdadero honor contar con la presencia acá de los estimados funcionarios. Muchas gracias a los coordinadores también por su trabajo y esfuerzo. A ti. Gracias. Por generar este espacio de encuentro. Yo, primero que nada, un corto comercial, quisiera mencionar que ya llevamos muchos de los que estamos acá nos conocemos desde siempre, ¿no? Y no es la primera vez que vemos actualizaciones o cambios de gobierno, de funcionarios, ¿no? Y yo quisiera empezar por reconocer el gran trabajo de continuidad que hubo en la llegada de ustedes el año pasado, en no deshacer algunos de los avances importantes que se hicieron en la administración previa. Yo creo que nadie acá está exento de recordar cuando en Monterrey se tardaba un año en resolver un trámite en el cambio del gobierno antes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, trámites a los que literal les cantábamos cumpleaños, ¿no? O sea, porque había una imposibilidad de resolver porque nos decían, es que no te puedo autorizar la renovación porque tendría que darte un documento que ya va a estar vencido porque llevo más de 12 meses en resolverte el anterior, entonces adjúntame el pago del año adicional. Creo que para nosotros fue muy grato ver este esfuerzo de continuidad en temas como las citas electrónicas, la resolución en ventanilla, el pago ahí mismo. Creo que eso, al punto que hacía Estefan hace rato, tampoco nos conviene a nosotros que ustedes nos acepten un trámite incompleto que se tarde un año en resolverse, ¿sabes? Yo creo que así como hablaban de que existe este balance entre generar un espacio que atraiga la inversión extranjera, pero al mismo tiempo proteger la seguridad nacional, ¿no? También nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un equilibrio entre resolver rápido y no aceptar trámites que al final del día se van a atorar, ¿no? Y por eso es que estos puntos que ustedes mencionan sobre cuáles son esos objetivos de una eventual nueva ley de migración son
bien importantes porque la parte que mencionabas, César, sobre los pagos de derechos, incluso con el incremento del 100 y tanto % del año pasado a una visa de trabajo en México sigue costando una cuarta parte de lo que cuesta un permiso de trabajo en Brasil. ¿Okay? Y eso comparando, digamos, con algunos de la región, ¿no? Si nos vamos al Reino Unido, en el Reino Unido una visa de trabajo cuesta 8.000 libras con las actualizaciones que se hicieron antes. Es un mar de distancia con respecto a los costos. Entonces creo que existe este deseo y esta necesidad de generar un proceso que sea accesible para las personas en situación de tránsito y vulnerabilidad, pero también yo creo que dentro del proceso hay espacio para generar algunos tipos de procedimientos que podríamos exportar tal vez de otras jurisdicciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Canadá. Canadá tiene ciertos tipos de programas y de visas que son a nivel provincial, y eso ha sido muy útil porque le genera cierta flexibilidad a los gobiernos locales para influenciar el otorgamiento de condiciones migratorias que resuelven ciertas necesidades de esas provincias en Canadá, ¿no? Entonces, Alberta y estos lugares donde necesita gente que vaya pues, a hacer trabajos de leñadores y este tipo de cosas, tienen ciertos procesos que pueden ser mucho más accesibles en contraposición a otros lugares como Ontario, ¿no? Y aquí en México pasa algo parecido. Yo creo que con el programa de trabajador fronterizo se ha intentado dar un poco de solución a esta necesidad que se genera por cada estado, pero veo que hay algunos procesos que tal vez se perdieron de la reforma de la ley, donde en 2012 se hablaba incluso de un sistema de cuotas, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerles algunas preguntas específicas con respecto a este proyecto para que nosotros podamos tal vez sumar con propuestas específicas por vía de los colegios. ¿Cuáles son, incluyendo la parte de tecnología, algunos de esos cambios principales que ustedes quieren hacer en este proyecto de reforma? Yo creo que algo que todos acá hemos discutido en algún momento es el tema de las bajas laborales, ya que no existe un procedimiento para que las empresas notifiquen la baja de sus empleados, y si hay una intención de reconfigurar, por ejemplo, las condiciones de estancia para que de alguna forma la tecnología les permita a ustedes generar eficiencias como las que han implementado, ¿no? O sea, yo aplaudo la labor titánica que debe haber sido la implementación del sistema de citas a nivel federal, ¿no? O sea, porque implementarlo en una oficina está difícil, implementarlo en 32 está todavía más difícil, ¿no? O por ejemplo ahora con el tema del mundial, si algunas de las prioridades tienen que ver justamente con apoyar la parte de tecnología, que suponemos que en las fechas de viaje ahora de las personas que vienen al mundial, pues va a haber algún tipo de limitación de recursos y de falta de tiempo para resolver. Creo que esos son mis comentarios, mis preguntas, y de nuevo muchas gracias por la atención. Muchas gracias. En respeto al tiempo de nuestros invitados, vamos a cerrar con una última participación. Gracias a todos los que nos acompañan a distancia. Hay muchísimo interés y veo con muchísimo agrado respecto al mundial. Si pudiéramos tener por ahí algún comentario, te cedo la palabra. Sí, ojalá sí nos puedan mandar de manera con los amigos los comentarios y las preguntas, porque siempre es enriquecedor poder leer, escuchar y poder participar. Sí, rápidamente te contesto algunas de las cuestiones. Efectivamente, no había la obligación ni siquiera, deja todo el procedimiento, la obligación para las bajas laborales. Entonces teníamos empresas cuando decíamos, hoy tiene 60 personas trabajando. No, ¿cómo? Pues nada más tengo 10. Y no, pues se fueron, dejaron de venir. O sea, hemos tenido visitas de verificación donde nos dicen que el instituto tiene más de 5.000 personas registradas a una empresa. Sí, esa es un área de oportunidad que se toca en este proyecto, en donde se establece la obligación de avisar la baja.
Evidentemente el procedimiento viene en ordenamientos jurídicos posteriores, pero la obligación de la baja sí ya la va a tener el empleador, sin duda, que es quien sabe cuándo deja de ir el trabajador, y entonces sabemos que esa persona ya no tiene oferta de empleo, ya no tiene esta condición, y pues nosotros tendríamos ahí que actuar en consecuencia. Aquí, o sea, y hablando de usted, insisto, ustedes tienen mucho más tiempo en el tema migratorio que nosotros, pero yo les puedo decir lo que hemos podido ver en algún estado, en alguna visita de verificación que yo personalmente acompañé por la condición. Había un restaurante español con un dueño portugués que tenía 53 personas de nacionalidad china trabajando. Y el espacio del restaurante era la mitad de este salón. Y cuando le preguntabas, oye, ¿qué pasó? No, pues yo la verdad sí, pues ahí firmé unos documentos, y luego llegó esta persona y me saludó, pero ya no vino al día siguiente. Entonces, ese tipo de cuestiones, nosotros, o sea, como instancia de seguridad nacional y como la instancia o la entidad que tiene la obligación de tener el registro de extranjeros, pues tenemos que saber quién está y dónde está. Entonces, ese tema sí está tocado en el proyecto, en muchas medidas, precisamente para darle certeza a este tipo de trámites. Hablando de la tecnología, que también tiene que ver con lo que comentas y con el mundial, pues también nos estamos agarrando de ahí para establecer nuestra cartita, ¿no? Nuestras necesidades. Una necesidad importante que tiene el país son los filtros de salida. O sea, nosotros no tenemos filtros de salida, nosotros precisamente por eso no tenemos la certeza de quién se quedó, quién se fue, quién ya transcurrió el término que tenía para estar en el país y no salió. Entonces, esta innovación tecnológica y este proyecto que sí tienes razón, trae mucho recurso aparejado, es una de las prioridades del instituto. Entonces, no creo que se pueda hacer antes del mundial, pero bueno, nos sirvió para hacer, nuestra cartita Santa Claus y mandar nuestras necesidades. Lo que sí tenemos son 1,000 personas que van a coadyuvar con el instituto, van a ser eventuales contratados por el Instituto Nacional de Migración para poder atender los puntos de internación en el país, puntos internacionales aéreos, sobre todo los aeropuertos FIFA, los aeropuertos que son sedes FIFA, o los aeropuertos que la FIFA también y nosotros identificamos como alternos, que pueden ser utilizados diferentes para poder llegar a las sedes del Mundial. Eso con la finalidad de que los servicios migratorios diferentes al control migratorio en puntos de internación aéreos pues no sufran ninguna modificación, porque efectivamente si no hubiéramos recibido este apoyo, nosotros ya estábamos con la necesidad de que las propias abogados, la subcomisión y la regulación y las áreas centrales tuviéramos que determinar qué personas pudieran ir a capacitarse, pero no, el servicio del instituto o los servicios que definen del instituto van a seguir con normalidad durante el mundial, en el entendido de que efectivamente los ojos pues van a estar puestos en el evento, en la Copa del Mundo. Nosotros decimos que somos como los árbitros, si no se habla de nosotros es que hicimos bien nuestra chamba. Entonces, queremos que Migración no dé una nota durante el mundial. Hay un esfuerzo importante del instituto, el comisionado ha hablado mucho con los titulares de las oficinas de representación donde tenemos sede, para efecto de que no solamente se conserve el término máximo de 30 minutos para la internación de una persona extranjera, sino que se reduzca. Entonces, espero que las demás instancias hagan lo mismo, pero la idea es que cuando tenemos la oportunidad de hablar con la gente de FIFA, siempre decimos Migración no va a ser un problema para el evento que ya todos esperamos. Del sistema de citas, sí, ha sido muy complejo la implementación. Cuando nosotros llegamos también escuchamos muchas quejas del acaparamiento de estas citas. O sea, es un sistema todavía perfectible. Se tomaron algunas medidas que creo que han disminuido el mal uso o el acaparamiento de las citas. La directora de regulación, que es muy proactiva, Silvia, también tiene algunos proyectos para a lo mejor incrementar el horario o buscar alguna otra medida para que efecto que no sea, o evitar estas prácticas con las citas. Desafortunadamente, siempre que tenemos nosotros la oportunidad de platicar con personas que se dedican al tema de la migración serias, como ustedes o como las organizaciones sociales que trabajan con Paco, mi jefe le dice, ustedes son los que nos tienen que ayudar a identificar dónde están las personas que hacen mal uso del sistema o de los trámites o de los servicios que el Instituto Nacional de Migración hace, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Disculpa que te interrumpa. ¿Hay manera
y incorporar el sistema de Sí. citas. Sí, sabemos que también eso sería, también es ese proyecto, o sea, los trámites que no, que exactamente, son esos. Constancias y visas. Los que actualmente no se incluyen, ya lo puso en la mesa la directora de regulación. Yo espero que pronto podamos tener también esa buena noticia, porque creo que también serviría muchísimo. Y una intervención rápida hablando del tema de las constancias, algo que en algún momento alguien había sugerido es por qué no hacer una constancia como tipo tarjeta de residente. Porque yo supongo, digamos, que el motivo por el cual llegan a no aceptarte una copia certificada de una identificación de un representante legal es porque el funcionario en ventanilla duda de que la empresa, no todas se llaman como esos grandes nombres comerciales, ¿no? Eso no quiere decir que no sea una empresa seria, que no tenga 2.000 empleados, que no exista, que no pague impuestos, ¿no? Entonces la forma en la que de alguna manera hacen un poco de filtro para tratar de dejar por fuera las empresas malas, llamémoslas, es, no, pues a ver, tráeme todo en original, incluyendo el INE del representante legal que tiene que viajar, o sea que es, y quitarle la copia certificada debería hacer las mismas veces de documento original. Pues, entonces te piden eso dice la ley. Eso dice la ley. Te piden el documento físico como para hacer una especie de filtro. ¿Por qué no pedirle a la empresa que presente una tarjeta con la misma tecnología de la tarjeta residente, de un chip, o sea que sea un documento? Así no cualquiera que llegue a tener en sus manos una copia de la constancia puede ir y presentar una visa. ¿Y qué pasa? Hay empresas que nos contratan a nosotros para llevar el trámite, como dijo el maestro de las personas que colaboran con ellos, pero también hay empleados que no entran, digamos, dentro de ese proceso de la empresa, ¿no? O sea, que no son los que vienen de Alemania a México, sino que son los que contratan localmente. A ellos normalmente les llegan a prestar la constancia de empleados, lo cual nosotros les decimos a las empresas no hay que hacer, por favor, no, o sea, nosotros tratamos de proteger la constancia por todos los medios, pero al final del día es un documento que es fácilmente reproducible, ¿no? Una tarjeta de constancia de empleador. No, me parece una buena idea, me llevo esa idea. Nosotros tenemos, a ver, se están sugiriendo algunas formas en la ley y tenemos el proyecto para tratar de controlar precisamente las ofertas de empleo. Y controlar me refiero a regularizar, ¿no? Pero sí, me parece una buena alternativa. Evidentemente, lo que tú dices pasa todo el tiempo de que se prestan la constancia, o sea, o sin autorización, el abogado que lleva a la empresa Jonathan AC también está regularizando a otras personas que no sabe el dueño de la empresa. Entonces, cuando llegas a la empresa en la visita de verificación, que es otra área de oportunidad de las visitas de verificación, es imposible poder visitar a todas las empresas. Tenemos demasiadas empresas con constancia de inscripción de empleador y poca gente para ejecutarlas, pero también hay un programa que esperamos que se pueda ejecutar, en la que se va a duplicar el esfuerzo en cuanto a las visitas de verificación. Perdón, es que... No, ahora le toca. Es que César dijo que le quitara el micrófono a Oscar y lo está haciendo adrede para que... Es otra alusión personal. Gracias, rapidísimo, gracias por su tiempo. A ver, siguen pidiendo las copias certificadas. Inclusive se inventaron un criterio de grandes contribuyentes, como si fuera el SAT, donde dicen que algunas empresas pues, de reconocido nombre, esas sí te aceptan las copias certificadas. Estamos hablando de la OR Ciudad de México, ¿no? Siguen pidiendo las copias, originales. Si eres un Amazon, por ejemplo, pues te acepto el original, pero si eres cualquier empresa que no tiene un nombre sexy o global, pues te piden las copias certificadas. O sea, nada más. Sí, seguimos con ese mismo tema. Me lo llevo anotado otra vez. Perdona, evidentemente, insisto, los funcionarios tienen a su cargo también esta cuestión de verificar o prevenir acciones irregulares. Lo que no podemos hacer es generar esta subjetividad de contigo sí, contigo no, y sobre todo ir más allá de lo que nos dice la ley. O sea, insisto, cuando un funcionario realiza acciones de esta naturaleza, la única razón es porque tiene la visión o está previendo que se va a afectar alguna irregularidad. Es trabajo de nosotros darle las herramientas para no tener que utilizar estas otras para tener la certeza de que un trámite es bueno, ¿no? O sea, no estoy justificando a mis compañeros, pero sin duda
O sea, lo que se les pide a ellos es esto, ¿no? Tener la certeza de que el trámite es bueno, por el mal uso que se ha hecho muchas veces. Pero sí, me llevo la anotación, licenciado Oscar. Y eso me lleva al otro punto donde quizá, y esto es un tema durante muchos años lo hemos venido hablando, en donde se ve una publicidad de los criterios. O sea, está bien, si piden unas copias certificadas o se van a pedir originales, está perfecto, pero que se publique, ¿no? Creo que tú traes muy bien identificado cuál es el proceso para que algo sea válido, y eso también te voy a hacer la pregunta del RN, que antes pues, era una circular por ahí, que circulaba por ahí, pero no había... Sin comentarios. Sin comentarios, pero sé que tú llevas ese proceso para que se publique en el diario oficial este programa de regularización, de que se vuelva a implementar el RN año con año. Pero bueno, creo que si hay criterios de regulación, pues que exista un micrositio o algo que se pueda publicar y que nosotros que representamos a muchas de las empresas que invierten en el país, pues podamos decirles, oye, ¿sabes qué? En lugar de que me prestes el original, pues, o la copia certificada, ahora préstame el original, porque así ya definió el criterio de migración. Y así nos evitamos el estar, que nuestros equipos estén peleando en ventanilla de si me lo tienes que aceptar o no me lo tienes que aceptar. Eso, como copia certificada, como cualquier otro criterio, ¿no? Es como artículo 7 de la letra del trabajo. Sí, como el artículo 7 de la letra del trabajo, que no queremos hablar de eso. Durante, creo que como 3-4 meses estuvimos trabajando, algunos de los que representamos este salón, una propuesta de modificación a los lineamientos. Entonces, ya pasando la ley, con mucho gusto podemos desempolvar esto, ¿no? Y a través de los colegios podemos hacerles llegar un borrador que ya está hecho, y quizá pues hay que darle un refresh, pero de verdad le dedicamos unos 3-4 meses a proponerle en ese entonces al comisionado cómo creemos desde la parte de migración corporativa, podemos sugerirles algunos cambios en los lineamientos que quizá puede ser más fácil en términos de las modificaciones, y creo que puede funcionar. Y finalmente vamos a hacerte esa pregunta del RN, si hay alguna fecha tentativa de publicación o cómo vamos con eso. Yo también sé que tú sabes perfectamente cuál es el procedimiento para la generación del documento que se necesita, entonces está en ese curso. Sería imposible que yo te dijera una fecha porque está fuera de lo que nosotros podemos decidir de manera autónoma, pero te puedo decir que está visto con buenos ojos. Nada más, evidentemente, lo que se busca es... No voy a hablar del RN anterior, pero lo que se busca es que existan candados y que existan filtros para efecto de que realmente cumpla con la finalidad de regularizar a las personas que realmente tengan la condición de regularizarse y pues no se haga mal uso de él, ¿no? Entonces, pero bueno, créeme que diario pregunto yo también. Gracias. Perdón, yo sé que no, pero queremos comentar que igual dentro de las cosas que están previstas en las situaciones, la clasificación de 5, la verdad nos hace todos quebrarnos la cabeza. Puede haber una clasificación del 5 que diga un puesto y muchas veces el puesto que realmente va a desempeñar el extranjero es totalmente diverso. Pero lo tenemos que hacer ahí. Yo creo que ahí sí tienen que checarlo porque ya ahora con todos los puestos que hay, sobre todo en inteligencia artificial, en cuestiones financieras, no aplica. Entonces, nada más echarlo. Sí. Me lo llevo. Me lo llevo. Muy bien. Es que ahí es donde está nuestra aportación en los lineamientos. Sí. O sea, aterrizar a 1000 pies de altura, a todo eso, ahí cuenten con nosotros. Ahí es donde somos muy eficientes. Y de otras buenas prácticas también, porque yo no lo mencioné, pero por ejemplo Colombia tiene un sistema totalmente digitalizado y es envidiable. Tiene filtros de salida. Los filtros de salida es... Te juro que en Colombia les dije, ustedes no tienen. No, pero además ellos tienen un sistema que se llama el CIRE, que es el Sistema Nacional de Registro de Extranjeros, que funciona súper bien. Es más, las notificaciones de baja de los empleados las hacen las empresas a través de un sistema en línea
donde una cosa parecida como una constancia de inscripción de empleador, pero en tarjeta, que era lo que no se me ocurrió a mí, lo hacen allá. Está interesante esa, ¿eh? Y de hecho, cuando una empresa tiene presencia en 2 lugares en Colombia al mismo tiempo, hay que hacer un proceso especial para que te den 2 tarjetas y que existan 2 tarjetas al mismo tiempo y saber quiénes son los representantes que normalmente van y presentan los trámites de esas empresas. Entonces, hay mucho esfuerzo que nosotros podemos con todo el gusto hacer en la parte de los costos de derechos de gobierno, de buenas prácticas de cosas que nosotros vemos que funcionan bien, que han funcionado bien en otras jurisdicciones. Muy bien, muchas gracias. Nos llevamos eso, muchas gracias. Al contrario. Uriel, ¿si gustas empezar? Bueno, pues con la venia de Vicente, perdón, voy a permitirme dar por cerrada esta sesión en colaboración de la Comisión de Derecho Migratorio, el Comité de Derecho Migratorio de la NADE y la Comisión de Jóvenes de la Barra Mexicana. Y me voy a permitir entregarle un reconocimiento a nuestros ponentes por su participación el día de hoy, los cuales leo a continuación. A la letra indican, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Francisco Fierro Sosa por su participación en la sesión de las Comisiones de Derecho Migratorio y Jóvenes Abogados y andade como ponente con el tema El panorama migratorio en México 2026, fechado al día de hoy. Firma el licenciado Vicente Duque Huecochea, la licenciada Gabriela Negrete Álvarez y su servidor Uriel